Sale. Bueno, entonces con lo que estamos viendo ayer y antier y toda esta semana, yo decía que puedo generar eventos que están correlacionados, que llamo eventos que no son independientes, y eventos que no están correlacionados, que son eventos independientes entre sí. Eventos, los eventos, o un evento es cualquier experimento que yo realizo para obtener algún cierto valor. Cuando estoy generando eventos en instrumentación o cuando estoy midiendo cosas, el evento consiste en poner el instrumento de medir con una muestra y obtener la lectura de las cosas. En este ejemplo o en esta situación, cuando yo tengo un instrumento, por ejemplo un multímetro, que tengo aquí las terminales y que conecto a algo sobre lo cual quiero medir el voltaje, yo espero que si cambia la medida o si cambia lo que está sucediendo acá, cambie también la lectura que tengo de este lado. Entonces, yo conozco este X y conozco también este Y al momento de hacer la lectura. Como es un instrumento de medición, entonces espero que exista correlación entre las dos medidas que están acá, y esa correlación debe ser de una línea recta y debe formar una línea recta para el instrumento de medición. Es decir, yo sé cuánto mide X, y entonces conozco el valor X0 y el valor de Y0, suponiendo que está calibrado y un instrumento de medición debe mostrarme exactamente lo que está acá, debería ser el valor de Y0 exactamente. Entonces, la correlación entre la medida y lo que leo debe ser máxima, y la correlación máxima tiene un valor dependiente de m igual a 1, donde lo que está metiendo el instrumento, lo que estoy poniendo como entrada, es lo que está leyendo el instrumento que tengo acá. Sé que eso no va a pasar porque el instrumento siempre está propenso a tener errores en cuanto a la conexión de las terminales, en cuanto a la calidad de los componentes, en cuanto a lo que puede pasar, pero son eventos que están muy correlacionados y significa que los valores están muy cercanos uno respecto al otro, que es lo que tengo por acá, que está definido. Entonces, en este caso, el valor de Y es igual a una pendiente que multiplica a los valores de X más un cierto sesgo, donde en este caso el valor de M, o para un instrumento de medición, el valor de M es igual a 1 y el valor de B es igual a 0 para el ajuste de la medida. Entonces, en su forma más general, una medición en Y está vista como el modelo MX más B más un cierto componente de error, que lo denomino como este símbolo Z, que está asociado ahí, y que para cada una de las mediciones va a ser diferencial. Entonces, ese valor de error es el que aleja al componente Y de la recta que sería causada por este elemento que está acá. Estos son elementos que están correlacionados claramente porque están sucediendo uno respecto al otro. Pero si yo sé que X es o si quiero ver si son correlacionados o no, parto primero de tomarlos como entes que están separados. Entonces, X es un evento que tendrá una cierta distribución normal o una cierta valor de distribución. De forma más general, podría decir que X tiene una distribución dada por una PDF con sus parámetros que estén acá, y Y también se da una distribución que tiene sus propios PDF con sus parámetros. Si los eventos están correlacionados, o X y Y están correlacionadas, la PDF o la función de distribución de probabilidad de Y está influida por los valores de X, por lo que ya sucedió con X, o viceversa, es en el caso de los que estamos hablando. Si son independientes los eventos, entonces la forma o la distribución de la PDF de Y no va a ser influida por la forma o la propia distribución de la variable X que tengo definida por acá. En ese momento, cuando las dos distribuciones o las probabilidades de las dos variables que estoy contemplando no tienen influencia una sobre la otra, diría que entonces son variables que son de tipo independientes y por lo tanto no tienen una correlación entre sí. Voy ahorita a modelar a X y Y como no correlacionados, y a uno voy a poner primero X, que va a tener una distribución de tipo normal,
con media 5 y varianza 3, por decir algo, y a Y lo voy a poner como una distribución normal de media -2 y varianza 4, para poder verlas y ver cómo se notan en el plano cartesiano estas dos variables que están aquí. Entonces, vamos a correrlos. Digo que x es igual a np.random.rand n, y con rand n le tengo que decir acá, si no estoy mal, el número de datos que necesito o la forma de la variable que está acá. Entonces sí, me está diciendo que le pase a rand n los valores que tengo de las dimensiones. Entonces voy a construir a x, siempre hay que dibujar qué es lo que quiero. Quiero un vector que tenga 100 puntos, y para decir que sea un vector le voy a poner la dimensión 1. Entonces le pongo 100,1 coma a y va a ser igual a np.random.randn también 100,1. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es hacer 100 realizaciones de manera sintética para mi primer vector x y para mi segundo vector y, que es este que tengo definido por acá. Entonces los corro, como están acá, y puedo ahora ver algunos de los valores de estos dos elementos. Entonces voy a imprimir print x, le pongo aquí x dos puntos es x, solamente quiero los primeros 10 valores, entonces le pongo de 0 a 10, y print y, los puntos, los valores de y de 0 hasta 10. Como son valores aleatorios, que es justamente lo que está pasando acá, estoy revisando además sus dimensiones, estos me está sacando 10 elementos, que son 10 elementos en forma de columna, como los que había estipulado por acá, y veo que son completamente distintos uno respecto al otro. Estos al parecer son un poco más pequeños por la definición que están acá, pero diría que son más o menos del mismo valor que estoy colocando por acá. Déjenme ponerlos en traspuesta para que sea más fácil colocarlos, y además voy a imprimir acá print los valores de x. Le voy a poner mx para decir que esto es la media, y x.min, y voy a imprimir también print my, dos puntos, el valor de y.min, para ver qué valores tiene, y de una vez también print sx, que sería entonces x.std, está, y print sy, y.std. No es necesario, dado que Python está pensado en un modelo de objetos, entonces esto es lo mismo, o esta notación es lo mismo que haber colocado acá np.min y pasando como argumento el valor de x. Es exactamente igual a lo que estoy colocando acá. Como x es un arreglo de tipo NumPy, entonces puedo colocar al objeto y su método para poder obtener los valores. Esa es una ventaja que me da la programación orientada a objetos. Pues lo corro, y aquí tengo ahora sí los valores. Tengo mis 10 realizaciones, o los 10 valores que tengo de x, y las medias, como podemos ver, son unas medias que están muy cercanas al valor de 0, que es este término y este término respectivamente. Y el valor de la desviación estándar también se parecen mucho, porque recordemos que estos valores de mx y sx son en realidad estimadores de los valores verdaderos de distribución, que para este caso, o lo primero que estoy diciendo es construir a x como una distribución. Lo primero que hago es una distribución normal de media 0 y varianza unitaria, que es el caso de lo que estoy realizando por acá. Eso es lo que tengo hasta ahorita.
tengo que llevarlo, dados estos valores, a que ahora tengan una media que sea igual a 5 en el caso de X y una desviación estándar igual a 3. Y para ello lo que hago es multiplicar y sumar, o déjenme primero mostrar esto, code. Voy a poner acá svn.histplot. Entonces pongo primero el histplot de X. Ahí está. Saco su histograma y en el histograma veo que esto se parece a una función gaussiana donde en el valor central tengo el pico más alto. Decía que lo que estoy haciendo, lo que tengo aquí son unas estimaciones o unas realizaciones del experimento. Entonces, como es realización del experimento, no voy a tener exactamente el valor o la forma perfecta del histograma, sino algo muy similar a lo que estoy viendo y por eso se nota así. Y lo mismo va a pasar ahora con el valor de y, svn.histplot de y, donde la forma de la distribución también se parece a una distribución normal, el histograma, porque lo que estoy obteniendo es realizaciones de fenómenos que tienen esta forma de distribución que está acá. Me sale. Bueno, entonces aquí lo que hice fue jugar un poco con los histogramas para tener una mejor estimación del mismo. Entonces ahora podemos ver que el histograma solo lo que hice fue ponerle más bins, o sea, más separaciones entre ellos, y que me grafique la forma o la estimación que tiene de la función de distribución, que es justamente esta línea azul que está por acá. Y las dos formas que tengo aquí tienen formas que se parecen mucho. Como decía que lo que tengo o la forma de la distribución, déjenme borrar un poco lo que está por acá. Al igual que el estimador y el parámetro, la forma gaussiana es la forma ideal de donde salen los valores de X y de Y, pero no significa que si yo tomo una muestra experimental y esos valores, salga exactamente ese valor que estoy colocando ahí. Voy a borrar esto para explicar un poco mejor. La distribución gaussiana, de la cual estoy sacando estas formas que están acá, tengo aquí el valor de X, aquí tengo el valor de 0, dice que se distribuyen de esta manera y entonces sería una curva perfecta una sobre la otra. Al momento de tener los valores estimados o generar experimentos que tienen esta distribución gaussiana, que eso es justamente lo que tiene RAND N, una forma de distribución normal, genero puntos aleatorios que están orientados con esta forma de distribución. Al yo calcular o al yo estimar los valores de las distribuciones a través del histograma, no significa que voy a obtener exactamente este valor por el efecto de la experimentación, sino que tengo algo justo como lo que se ve en la gráfica. Tengo algo que se parece a la distribución gaussiana, pero que es causada por el propio experimento que estoy haciendo. Y en el otro caso se parece un poco más. Si yo hiciera muchas realizaciones de este experimento, las formas que obtendré se parecerán cada vez más a la forma de la distribución gaussiana, y al hacer muchas veces y tomar el valor esperado, que es el promedio de todos esos valores, la forma que tendré va a ser entonces en ese caso esa forma de distribución gaussiana perfecta de donde salen los valores. Pero una vez no genera entonces esta forma. Es la repetición de cosas, así como tener más valores a promediar, se acercan más a los valores de 0 y a las desviaciones estándar, estas formas que tengo acá. Entonces tengo ya una realización o 100 realizaciones del experimento y tengo esos valores que estoy mostrando. Y así como están mis datos o mis conjuntos de población, son eventos que son completamente aleatorios y además no están correlacionados.
Y lo que decía es que tengo que llevar ahora a X a una distribución que es de 5,3 y a Y a una distribución que es de menos 2,4, me parece. Y si no, pues llevo a estas formas que estoy colocando acá. El valor así como está mi distribución, dice que los datos se van a dispersar para acá y para acá, que es este término. El valor medio en realidad es el valor de la media de mis datos. Y si yo quiero que tengan ahora esta forma, lo que debo hacer es correr toda esta distribución para que esté centrada en 5. Significa que a los valores que ya obtuve de X debo sumarle 5 y eso hace que el centro de la distribución se vaya a correr al valor central que corresponde a 5. Para ajustar ahora los valores de 3, lo que tengo que hacer es tomar esta distribución y escalarla para que tenga el valor de 3. Significa que tengo que multiplicar a estos valores por el valor de 3 y debo hacerlo en el orden adecuado. Entonces, mis nuevos X, que lo voy a llamar XC, es igual a 3 veces la multiplicación por mis valores de X más 5, que es el corrimiento de la media, y ese va a ser respectivamente hablando con los parámetros que estoy cambiando. Entonces déjenme hacerlo acá. XC es igual a 3 por X más 5 y YC es igual a 4 por Y más, menos 2. Y puedo entonces ahora imprimir otra vez esto mismo. Como soy flojo, entonces me robo esto, lo coloco por acá. Este es ahora XC, esto es YC, este es XC, este es YC, y estos serían C, C, C y C. Nada más para seguir el orden. Y tengo ahora las distribuciones que estaba mostrando. Decía que no van a estar centradas o no van a ser exactamente este valor de 5 porque es un fenómeno y es una estimación de lo que estoy teniendo. El valor de la media en C es cercana a 5, 5.02. El valor de la media en Y es cercana a 1 a menos 2. Y los valores de distribución también son cercanos uno y el otro respectivamente. Este es 3.2 y el otro es 3.8 porque son estimadores del modelo que yo estoy teniendo. Como son estimadores, no van a ser exactos. Si repito y repito y repito y la repetición de muchas veces el experimento logrará que se acerquen cada vez más a estos valores porque así funciona la ley de los números grandes. Mientras más eventos tengo, mientras más realizaciones haga del experimento, voy a obtener una mejor o una distribución más cercana a lo que estoy teniendo ahorita. Entonces, ya tengo mis valores y voy a modificar este para ajustarlo o hacerlo un poco más evidente ahorita que lo grafique. Voy a ponerlo en menos 2 y voy a ponerle a este el valor de 1.5, que es la mitad de la varianza del otro. Entonces, ya sabemos que eso es muy fácil y voy a poner acá 1.5. Listo, ahora sí, se parece un poco más, ¿no? No hice nada de los datos, solo los estoy escalando. De hecho, no hice una nueva realización del experimento, sino los datos que yo ya tenía originalmente, los trasladé y los escalé para tener la distribución que yo estoy esperando tener en estos momentos. Y ahora ya puedo graficarlos otra vez utilizando los mapas o los histogramas de estos elementos. Entonces, pongo sbn.histplot y pues, más vale, mejor me robo esto para que estén exactamente igual. Copy, control V. No hay nada de malo en robarse su propio código. Pues ahí está. Y ahora este valor central, noten que es exactamente la misma forma del histograma que tengo aquí. Son exactamente iguales. Voy a ponerlo incluso por aquí. cbn.histplot. Los dos, entonces
este término que está acá es el que está centrado, es el original, este término que está aquí, y el corrimiento y el escalamiento hicieron que se viera más grande y un poco y corrido a la derecha. Entonces voy a hacerlo así en dos celdas separadas para que se pueda, a ver si se aprecia mejor el término. De hecho, lo que va a pasar es que se van a ver exactamente iguales las gráficas, esto es lo que está pasando, pero una está desde menos 2 hasta 15 y la otra está desde menos 2 y cachito hasta 3. El centro de esta gráfica está en 0 y el centro de esta gráfica está en 5. Justo lo que está ocurriendo con este fenómeno. La varianza entonces me permite conocer qué tanto se van a ampliar los datos o cuál va a ser el rango de los datos por el propio término de la varianza o por la variación que tienen los datos ahí. Y lo mismo pasa con el valor de y. Voy a ponerlo acá. Me robó este primero, voy a poner ahora y. Y luego por aquí coloco a YC, que son exactamente iguales, pero corridos y escalados en sus muestras. Está centrada en 2, que es este valor, y tiene una variación que va desde menos 6 hasta 2, y esta tiene una variación que va de menos 3 hasta 3. Son eventos independientes completamente porque, si recordamos cómo surgieron, yo hice una realización de números aleatorios para X, una realización de números aleatorios para Y. ¿Qué pasa si los grafico? Voy a graficar las dos variables en una sola gráfica, o sea, en una sola imagen. Entonces, plt. Primero pongo su plots para hacer la gráfica grande. Fix size igual 20,10, luego plt.plot y voy a graficar X contra Y y solo quiero ver los puntos, entonces los coloco así. plt.grid plt.show plt.xlabel, solamente digo que estos se llaman X, y plt.ylabel digo que estos son X. Y ahí están mis puntos. Están en ejes distintos, entonces voy a ponerles la misma escala para que se vean un poco más distribuidos, y ahora sí tengo exactamente la misma escala en los dos. Estos son los eventos que fueron, de hecho creo que fue muy grande mi gráfica, 10 y 10, ahora sí están. Entonces tengo los datos en X, los datos en Y, y efectivamente aquí no existe correlación ninguna, porque si yo grafico, voy a ponerlo con estas notaciones que tengo por acá, voy a poner los cuadrantes para poderlos ver, y los coloco en color negro aquí. Entonces el cuadrante, voy a poner los ejes del plano cartesiano, aquí está uno, aquí está otro, y si hago un experimento, de contar cuántos puntos caen en este cuadrante, cuántos puntos en cada uno de ellos, veré que están más o menos balanceados el número de puntos que caen en cada uno de los cuadrantes respectivamente, hablando de esta gráfica que está acá. Por lo tanto, o por como lo puedo ver, la correlación debería ser, y es de hecho muy baja la correlación entre estos dos términos que están acá. La correlación RXY se define como el producto de la covarianza de X, Y dividido entre los estimadores de SX multiplicado por SY que tengo definido aquí. Y si no mal recuerdo, Python debe tener ya una función para calcular la correlación, o simplemente la calculo a mano. RXY va a ser igual a np.cov, no sé si sea la covarianza formalmente hablando, dice que estima la covarianza de dos muestras, que no sé qué sea el parámetro m. Entonces vamos a ver, paso X, le paso Y y lo divido entre x.std
por y.std. Coma y man 0. Si lo calcula, nada, algo está mal en su función de covarianza, entonces vamos a quitarla y dejar que calcule entonces el valor de correlación, coeficiente de correlación entre x, y y. Es un warning, a ver, RXY. Entonces, si todo falla, hagámoslo a mano. RXY es RXY. Menos 14 dice. Directa correlación, pero no, tengo algo mal escrito aquí en mi función de correlación que está definiéndose por acá. Es la suma de este con este, colocando estos valores, y acá estoy multiplicando las dos, eso está bien, y estos dos no sé si los está considerando como debe ser. Y menos y min. A ver, primero este término, entonces es cercano a 0, entonces este sí que está bien. x.std por y.std. Y acá vamos a poner el del otro. Punto, lo mismo. Y con estos valores deben salir exactamente el mismo valor que tenía aquí arriba. Las dos formas que tenía hace rato, tanto de las variables sin mover del eje y las variables que están movidas del eje, tienen exactamente el mismo valor de correlación, porque las dos variables fueron extraídas del mismo método y solamente fueron cambiados sus valores de media y desviación estándar que tenía hace rato. Aquí me hace falta dividir entre algún término para calcular el valor. De hecho, esta es el valor esperado. Entonces, en este elemento debería estar dividido por el número de elementos, que sería np.xshape. x.shape dimensión 0 por esto. ¿Sí?
Exacto. Y ahora x.shape dimensión 0 por este. Es lo que me faltaba. Es la función el estimador de la covarianza. Rxy es igual al valor esperado de x menos x gorro que multiplican a y menos y gorro, y el valor esperado es la sumatoria dividido entre el número de puntos que están divididos por los estimados de las varianzas Sx y Sy respectivamente hablando. Por eso el valor de la correlación es cercana a 0, que es lo que está sucediendo acá. Y ese valor de correlación está siendo insesgado por los valores de la media y la desviación estándar que tienen cada una de las variables aleatorias que estoy mostrando hasta ahorita. Estos eventos decía entonces que son eventos independientes, y déjenme mostrar ahora también la distribución de estos en esta misma forma de los datos que están corridos en muestras, pero que están corridos en valor, o sea XC y YC respectivamente hablando. Entonces tomo este elemento y voy a poner ahora las dos distribuciones. Tengo X y Y, y a este le voy a llamar coma original, hasta acá, y tomo estos mismos, les voy a poner como triángulos rojos, circulitos azules. Esto va a ser corridos o transformados. Listo. Puedo decir que esto es, digo, ¿cuál? Esto, y digo, ¿cuál? Esto. Ahí está. Originales y transformados. Los originales tienen esta forma donde están centrados, o los valores medios del peso de estos datos está en 0,0, y el valor medio o el peso de estos datos está ubicado ahora en 5,-2, que corresponden a los valores de las medias de estas dos nuevas distribuciones de datos que tengo acá. Si yo grafico, o si yo coloco un polígono o una figura, una línea en color rosa, que contenga a la mayor parte de estos datos, podría ver que las distribuciones, quiero línea libre, existe como esta nube que toma a esos puntos, y esa misma nube de puntos está también orientada y escalada respectivamente por estos datos que están ubicados por acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, la nube esa se ve transformada así, más o menos, donde los ejes de esta elipse que está acá están relacionados con los valores de las distribuciones o de las desviaciones estándar que tengo para estos puntos que están por acá. Y dejen hacerlo más claro para poderlo apreciar completamente. Voy a colocar ahora, voy a cambiar los valores de XC. En lugar de que sea 3 y 1.5, voy a exagerar, voy a poner aquí 6 y voy a poner aquí el valor de 0.5, es decir, voy a hacer ahora la distribución de Y más acotada para poder apreciar el efecto. Siguen teniendo los mismos centros que están acá, pero ahora se tienen que ver realmente distintos por aquí. Ahí está. Estos son los originales, y en el caso de los transformados, noten que los ejes ya no son iguales y por eso se aprecia este cambio. Voy a poner acá plt.axis igual, creo que sí es con igual. Ahí está. Ahora sí,
tengo las mismas cantidades o la misma dimensión en los dos ejes, y aprecio como esta elipse está aquí, la elipse para Y es una elipse que está mucho más acostada y alargada que en el eje de las X, que en el eje de las Y que están definidas por acá. En cambio, los datos originales tienen una distribución más parecida a un círculo, porque fueron generados por dos procesos normales aleatorios de las mismas cantidades de varianza que están definidas por acá. Cuando tengo entonces elementos no correlacionados, lo que formaré serán lo que habíamos dicho para la correlación, valores que o están acostados sobre uno de los ejes, o están acostados sobre el otro de los ejes, o parados en el caso de que sean verticales, o bien tienen unas distribuciones iguales a lo largo de los ejes, y que no se pueden, o que la distribución, una vez que ajusto los valores de media y varianza, hacen que se dispersen por los 4 cuadrantes del plano cartesiano, o por los n cuadrantes si estoy hablando de variables que son n dimensionales por aquí. Y déjenme calcular otra vez estos valores, o sea, el valor de la correlación. Ya sé que la correlación de Y es 0.0 menos 0.14 para los datos originalmente, y esto debe ser igual, y es igual indistintamente, a pesar de que le cambié los valores de media y varianza a cada uno de ellos. Entonces son eventos que no están correlacionados, y la distribución gaussiana es una de las posibles formas que tengo de distribución. La otra más común es que sean unas distribuciones de tipo uniforme, y entonces para distribuciones uniformes, voy a mostrarlos, coloco esta forma donde tengo ahora rand, y todo lo que había visto ahorita como círculos o como elipses se va a transformar a rectángulos y a cuadrados por la propia distribución de los datos. Sigo teniendo valores de media. Ahora estos valores de la desviación estándar ya no tienen sentido, porque la distribución es de otro tipo, o sea, la PDF. La distribución uniforme es una recta que empieza en 0, termina en 1, y todos tienen exactamente el mismo valor. O sea, todas las alturas, o el valor promedio de las alturas, es constante, que es justo lo que está pasando por acá. Aquí también las alturas son más o menos iguales, y esta parte de cambiar los ejes sigue teniendo el mismo resultado. Si yo multiplico cada uno de los valores por esos valores de varianza, déjenme poner primero los que tenía, que estos son 1.5, estos son 3. Lo que hago es cambiarlos, es ajustarlos. Entonces tengo aquí los valores de XC. Ahora la distribución se ve mucho más, pero en lugar de estar centradas en 0, este corrimiento hace que el primer límite sea el valor de 5, y que la amplitud, porque estoy haciendo un cambio de escalones, por acá, esta es mi distribución original. Si yo la traslado 5, entonces esta va a estar en 5, y si la escalo por 3, este punto que antes tenía una anchura de 1, ahora tiene una anchura de 3, y por eso llegan hasta 8 los elementos que están distribuidos por acá. Y lo mismo con el otro ejemplo, ¿no? Ahora voy a tener un inicio en menos 2 y una anchura de 1.5, significa que va a terminar en 0.5 mis datos. Más o menos, bueno, ahí están 0.5, el menos 2, hasta 0.5 de mis datos que están ubicados por acá, este término. Y si yo los grafico, a diferencia de lo que pasaba en el caso de las distribuciones gaussianas, que tenía una forma circular, ahora tendré una forma rectangular por las propias distribuciones independientes de cada uno de los datos que están por acá. Calculo sus correlaciones, su correlación sigue siendo baja, la correlación de los números cambiados es exactamente igual que la otra, porque lo que hace el índice de correlación es ajustarlos en términos de su varianza y de su valor medio, y por eso las dos formas de correlación son exactamente iguales. Y aquí puedo ver el efecto completo de la transformación que estoy haciendo. Aquí se nota claramente el cuadrito que correspondía a la transformación original,
Y aquí se ve el rectángulo que corresponde ahora a la transformación y escalamiento de los datos. Si vuelvo a centrar, voy a poner aquí un eje, que es justamente lo que estoy haciendo con la distribución. Cuando coloco el eje aquí más o menos sobre el valor medio y sobre el valor medio, la distribución de los puntos en los 4 cuadrantes de mi plano cartesiano es exactamente igual. Lo que hace la correlación es transformar esta forma original de los datos hacia esta forma donde los datos están centrados en cero y con varianzas casi unitarias, que es lo que tengo definido aquí.